Continuamos con El Salvador. Muchísimas gracias para todas las personas que están en sintonía ahí de Canal 12 y también a quienes nos ven a través de las redes sociales. Estamos a través de Facebook ahorita, así que mucha atención. Se viene un tema de interés. En los últimos días se está hablando de una propagación de la fiebre tifoidea. Así que han surgido algunas preguntas, tenemos inquietudes y vamos a hablar de ello en este momento. Tenemos invitado especial, está con nosotros el doctor Héctor Ramos. Él es internista, epidemiólogo, jefe de la unidad de vigilancia del Ministerio de Salud. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hablemos un poco de la fiebre tifoidea. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas? La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa, la produce una bacteria. Esta bacteria, pues, en las personas que están infectadas por la misma, sale a través de las heces y cuando no hay las medidas adecuadas de higiene, por ejemplo, el ir al baño y no lavarse las manos, o que la disposición de las heces vaya a un lugar que no sea el adecuado, contamina ya sea el agua, los alimentos, y cuando viene alguien sano y consume o esa agua o esos alimentos, se infecta inmediatamente. En el momento. En el momento. Ahora, ¿los síntomas son variados en las personas o son similares en todo el mundo? Fíjese que el diagnóstico de fiebre tifoidea no es tan sencillo, porque usualmente después de que yo ingiero el alimento contaminado, que haya más de 1 millón de microbios, esos son los que necesito para enfermarme, pueden pasar entre 7 días a un mes. Okay. Y comienza usualmente con una fiebre intensa, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero imagínense ya 7 días de fiebre, ya uno ya no piensa en enfermedades como dengue. Claro. Ya 7 días de fiebre, según nuestro sistema de vigilancia, ya entra en lo que se llamaría caso sospechoso de tifoidea. Entonces la persona empieza a deteriorarse, la persona se ve mal, ¿verdad? No es aquella calentura de que va a tener así, me tomo una pastilla y se me pasa, no. La persona se siente genuinamente mal. Es entonces que se da la indicación, mire, consulte, no se automedique, porque hay que hacer exámenes. El problema es que en la segunda semana, tercera semana de la enfermedad, pueden aparecer complicaciones como perforaciones del intestino. Wow. Sí, la bacteria invade la sangre, incluso pueden ser daños en cerebro, daños en pulmón. No es raro que en la segunda semana la persona comience con síntomas de tos y uno confundirse que es otra cosa, y en realidad lo que tenemos es una fiebre tifoidea. Entonces, sí. A lo buen salvadoreño, porque somos así, nos da una gripe, por ejemplo, y la dejamos pasar, digamos, entonces se va como agravando, decimos nosotros, pero podemos diferenciar, o sea, podemos ver claramente esa diferencia de que algo más está pasando. Fíjense que la clave ahí es la fiebre. Como le digo, 7 días de duración de fiebre no es normal nunca. Nunca. Pero ¿en qué momento tenemos que consultar? Porque no espera que llegue el 7º día para hacerlo. Lo ideal es desde el inicio. Claro, y el médico al examinar al paciente tiene que buscar, bueno, en la segunda semana el vaso empieza a crecer y al examinar uno toca esas cosas. Pero en la medida que usted consulta conmigo, por ejemplo, en una unidad de salud que usted pase, y le empiezan a hacer sus exámenes, y hay claves en los exámenes de sangre, por ejemplo, donde uno puede ir teniendo pistas si estamos ante una infección de un virus o es una bacteria, y en la medida que va pasando el tiempo, inmediatamente sospecha uno, mire, ya lleva 3, 4 días, esto no es dengue, esto ya piensa. ¿En el examen de la sangre qué otros se hacen en general? Fíjese que el ideal es hacer un cultivo, se hace un cultivo de sangre, y entonces ahí pues se obtiene efectivamente la bacteria, porque ella hace un ciclo que en el intestino atraviesa la pared intestinal, va del sistema sanguíneo, y es donde comienzan los síntomas más graves de fiebre y malestar general. Doctor, ¿tenemos algunas estadísticas del incremento de la fiebre tifoidea? Ya que me imagino que el Ministerio de Salud siempre tiene reportes, pero si llega una estadística donde dicen, hey, tenemos que anunciar a la población, se han disparado los casos y le tenemos que decir que tienen que prevenir. Hablamos entonces de la vigilancia. La fiebre tifoidea es una de las enfermedades que como Ministerio de Salud vigilamos todos los días. Semanalmente se tiene una colecta de datos de todo el país. El problema es que la conducta a lo largo del tiempo de la tifoidea es bien errática, sube y baja sin aviso previo. No es como algunas enfermedades que uno espera en ciertas semanas del año que va a aumentar. En este no, es terriblemente cambiante. Entonces, cuando vemos una oscilación mayor de lo esperado, como en este caso, que tenemos un 30% más de casos, nosotros emitimos un aviso a la población de una manera preventiva, que eso es lo que estamos haciendo en este momento. O sea, no queremos esperar a que los casos se disparen, a tener 100, 200, 300 casos más, sino que vemos una pequeña tendencia a subir y empezamos a avisar, mire,
recordamos las medidas de higiene que todos deberíamos de tener los 365 días del año. ¿Y lo tienen focalizado por algunos sectores? Sí, es diseminado. El Gran San Salvador siempre ha sido, por la concentración de personas y las medidas a veces de higiene que no se llevan muy bien, el lugar donde clásicamente se ven la mayor cantidad de casos. Pero digamos que todo el país, para fines prácticos, hay que hacer el aviso el llamado de atención a tener el lavado de manos después de ir al baño, el lavado de las manos antes de comer, cubrir los alimentos de las moscas y otros insectos que puedan haberse posado sobre heces humanas y descontaminadas, y después tocar los alimentos. Incluso el uso de puriagua para purificar el agua cuando no tengo agua potable es bien importante también. A ver, mencionó algo, bueno, el ABC es ¿no? Ser preventivo, ¿no? Ser también intuitivo en el sentido de poder ir más allá y preventivo, diría yo. Preventivo. Por ejemplo, usted tiene una canasta decorada con frutas en la cocina o en el comedor, generalmente a la gente le gusta decorar, y manzanas, sí, bananas. Eso hay que cubrirlo con una mantita. Siempre. Porque llega un insecto, por decir algo, la mosca, primeramente. Se paró. Se paró ahí y ya. Ahí está ya el virus, ¿verdad? Ya está la bacteria. Entonces sería bueno como aislar esto o almacenarlo de otra manera. Cubrirlo de que no se posen insectos en ello. Cubrirlo. Exacto. Eso es importante. ¿Hay algunos estudios de cuánto puede vivir estos microbios así al aire libre? Le menciono esto porque, digamos, está el caso de algunos hogares que tienen letrina todavía, o hay personas que a lo mejor alguna emergencia y tienen que hacer sus necesidades al aire libre, y a lo mejor vuela el polvo ya cuando se secan las heces fecales y puede llegar hasta nuestros hogares. Entonces, ¿tienen algún dato de cuánto puede vivir en el ambiente? Fíjese que esta bacteria afortunadamente no forma lo que se llaman esporas, que es que hacen como un capullo y se esconden, como el tétanos, por ejemplo, o el anthrax, que puede formar esporas. La salmonela no hace eso, pero se ha visto que puede soportar perfectamente temperaturas entre 7 y 30 grados y pasar horas en una superficie. No es que muera inmediatamente, pero 24 horas creo que es suficiente para que se pueda, cualquier persona. Bueno, han hecho estudios en universidades en otros países donde han visto el hábito de lavarse las manos. Marcaron unas personas con un colorante y por las heces excretaron eso, y no se lavaban las manos. Entonces después con una lámpara infrarroja revisaron y vieron que al final del día todo mundo tenía las manos llenas de ese material. Un paréntesis, tú que quieres preguntar también, pero ¿cómo se lavarse las manos? Fíjese que algunos, porque yo no quiero dar vanaglorioso, pero sí lo hago, y qué bueno, pues, que al final tengo ese buen hábito. Vamos al baño, orinamos en ¿cómo se llama? En la cosa para el urinario. O en el minguito. Y muchos hombres no se lavan las manos después de orinar. La gran mayoría, le podría asegurar yo. Yo me fijaba en los baños de los hoteles, del trabajo, de la oficina. Ni siquiera el alcohol gel. Nada, o sea, sí, ¿verdad? Orinan y se van, se suben al súper y ya. Y también hay que lavarse las manos de orinar. No solamente y el colmo de los colmos, que hay otras que ni cuando van a hacer sus otras necesidades biológicas, fisiológicas, tampoco se las lavan. Sí, hay un comentario aquí, doctor, lo voy a interrumpir, dice Marisol Gómez. Yo el año pasado tenía fiebre casi todo el día. Tomaba acetaminofén, pero solo se me calmaba por media hora. Fui al seguro, dice, me dejaron ingresada y me hicieron varios exámenes. Me pusieron antibióticos. Bueno, al final, dice, me dijeron que era fiebre tifoidea, a pesar de que no se esperó el cultivo de sangre, porque me dijeron que ya con el antibiótico era ya casi imposible saber si era esa bacteria. Saludos, buen programa, los veo desde San Martín. ¿Esto pasa entonces? Sí, mire, la situación es la siguiente. Lo ideal es tomar un cultivo y confirmarlo, pero si la persona va con una situación complicada de su salud, como debe haber sido el caso de la amable persona que escribió, el médico tratante decidió iniciar antibióticos de una vez, porque no iba a esperar a que un cultivo que tarda 3-4 días en ver la respuesta tomara una conducta. El problema es que una vez uno comienza tratamiento con antibióticos con un paciente, ya los cultivos salen negativos, aunque la enfermedad esté presente. Porque afortunadamente se termina el ciclo de antibióticos. Ya. Doctor, ¿qué hago si tengo confirmado ya el diagnóstico? En casa hay alguien con fiebre tifoidea. ¿Se le trata de una manera especial? ¿Cómo se hace para que esa persona vaya al sanitario? ¿Se tiene que limpiar después de que vaya esa persona? Cuando utiliza los recipientes, los vasos, cucharas, tenedores. Le mencionaba que la transmisión exclusivamente es por las heces. Por la saliva, pues no hay una transmisión. O sea, yo puedo estar sentado a la par de alguien con tifoidea y no se me va a transmitir. Abrazarlo.
El problema está con la higiene de la persona enferma, Ya. con la disposición de las heces, con que se lave bien las manos después de ir al baño, con que esta persona enferma no esté manipulando alimentos. Imagínese a alguien... Pero solo ese, digamos, otros fluidos, por ejemplo. No, en ese específicamente. Específicamente ese. Es el peor. Ahora le llamo la atención a otra situación. Imagínese que yo fuera un manipulador de alimentos, es decir, trabajo en un comedor o soy un chef y de pronto yo tengo tifoidea. Si no tengo las medidas adecuadas, le voy a transmitir a todas las personas que coman la enfermedad. Todos los comensales ahí. Y saben que hay un caso en la historia, en 1907 en Estados Unidos, una señora que hasta le pusieron de apodo Mari la tifosa, porque la señora preparaba alimentos en casas de familias muy acomodadas y lo curioso era que después de que ella trabajaba ahí, la gente se enfermaba de tifoidea y algunos morían. Wow. Le prohibieron que lo hiciera, luego ella se cambió nombre, lo volvió a hacer y la descubrieron porque hubo otra serie de casos y muertos mío. donde ella había trabajado. Bueno, pero el caso Y la, de ella y la no- historia terminó bien triste porque la metieron a un hospital el resto de su vida recluida para que no trabajara más. Miren, y es que de verdad parece increíble, pero bueno, Edwin hace la broma también, pero esa costumbre no se tiene de entrar al baño y lavarse las manos, a los niños de igual manera. A veces somos los papás los que limpiamos a los chiquitines y no lo hacemos, o sea, y hay que hacerlo Es de tan verdad. fácil hacerlo con la Es tan fácil lo que tú wipes, decís, ¿no? Edwin, Toallita pero con- no se con tiene gel. esa costumbre. Mira, tengo No una sé, consulta. por comodidad, por rapidez. no sé. Eso que ustedes dicen, buenos hábitos, uno se puede lavar las manos al salir del baño, pero ¿qué sucede en las casas donde solo hay un sanitario? ¿Se tiene que lavar el baño después de que la persona No es infectada va? tan necesario. Bueno, el lavado normal que usted haría, creo yo, con un desinfectante No, pero la basado persona que en tiene cloro, tifoidea, como digamos, Sí, al ejemplo, cloro, se refiere exacto, ya. a un solo El servicio, líquido. toilet en inglés, el baño, Sí, pues, sí. soludo en toda la casa. Pero, Claro. y doctor, el que digamos- está enfermo hace sus necesidades Ajá. ahí, no hay que lavar ese baño después de que lo usó. Podría usar un poco de cloro, Pues sí, perfectamente, de lejía, para poder, si quiere, extremarlo. Claro, si tiene las condiciones ideales de un baño de lavar, como se le llama, pues no habría mayor problema. Agregarle un poco de lejía facilitaría pues que no se transmita la enfermedad. Hay otro comentario, Sí. Marta López dice, pero no es solo ese virus, porque mi bebé se puso mal de fiebre de 40 y el día siguiente visité al médico y me dijo que el niño tenía infección en la garganta y que hasta pus tenía. Y le puso una inyección, o sea, antibiótico. Él tiene 1 año y 7 meses, dice, y eso fue el jueves. Y el viernes aún seguía con fiebre. Se le quitó hasta el domingo la fiebre. Y luego, dice, me di cuenta que era un virus porque varios vecinos tenían lo mismo. Fácilmente este virus se puede confundir con la fiebre tifoidea. Sí, es lo que les decía al inicio. El diagnóstico no es tan sencillo. Y claro, si uno llega con 1 día o 2 días de fiebre, decir que fiebre tifoidea de entrada es un poco complicado. Sí. Uno piensa en lo más frecuente. Probablemente el colega que vio a este niño pensó en una infección respiratoria, que son la principal causa de consultas en el país, y le dio el tratamiento que según protocolo se hizo. Claro, por eso es importante darle la orientación a los padres que si un niño en este caso no mejora, que vuelva a consultar o se deje en control 1 o 2 días después Doctor, para la devolución. Bueno, una consulta y tiene que ver como 2 vertientes aquí. Sí. En el caso de los animales, ¿pueden transmitir la fiebre tifoidea? Bueno, número 1, me refiero que si un animal se puede contagiar y por las heces puede Ok. contagiar a alguien. Y número 2, en el caso de las moscas, que van y se paran en las heces y después se van a parar a la comida, ¿la pueden contaminar? Con la pregunta 1, la salmonela pertenece a una familia de bacterias, es como que habláramos de perros. Usted tiene San Bernardo, Chihuahuas, etcétera. Entonces estamos hablando ahorita del pitbull, la salmonela typhi, la más agresiva. Esa bacteria específicamente solo infecta al humano. No se ha demostrado que los animales la transmitan. Pero como hay otra gran cantidad de bacterias similares, todas las otras razas de perros, esas sí pueden infectar a los animales, especialmente al pollo, a las aves, porque es parte de su microbiología, así como nosotros tenemos bacterias. Entonces el riesgo es que los alimentos que no son, especialmente el pollo, si no tienen las temperaturas adecuadas, puede proliferar la salmonela paratyphi o otro tipo de salmonelas y dar enfermedades como cuadros de diarrea, vómitos, cosas pues, pero no es la tifoidea misma. Ahora, con las moscas, el problema con la mosca es que ella pertenece a una serie de que se le llama vectores mecánicos, que son aquellos insectos que los microbios son como un imán, que se pegan, usted lo pone en la tierra y ve que se quedan el montón de cositas pegadas en él. Entonces la mosca hace lo mismo, se para en las heces, los microorganismos se pegan en sus patas
donde se para, las deja. Entonces así es como funciona, ese es el mecanismo, sí, las el descarga. huevo con la mosca. Ahora, doctor, ¿cuál es el plan del Ministerio de Salud acá en el país y el gremio médico para prevenir esta situación? Y preguntarle también si hay algún reporte ya de alguna persona que esté ya con fiebre tifoidea. Sí, hay sospechas, claro. Incluso este año tenemos ya 73 casos, hasta la semana pasada. Tenemos 17 casos más comparados con el año anterior. Confirmado, ¿verdad? Confirmado, sí. Ahora, la otra pregunta me decía era... El Ministerio de Salud, las medidas. Preventivo, medidas. Vaya, nosotros hemos comenzado ya a hacer reuniones en las que estamos llamando a que todos los niveles del Ministerio y de las otras entidades de salud le hagan un recordatorio al personal tratante sobre la existencia de la enfermedad que tenemos que tenerla en mente todo el año, porque todo el año hay tifoidea. No es que haya una época, como les decía, que hay más. Tanto el diagnóstico como el tratamiento y también las medidas educativas y material educativo que se está repartiendo, incluso en la hoja de internet pueden ver que hemos colgado algún material para eso, sobre las medidas de prevención, que creo que es lo que más nos interesa. Doctor, aquella persona que sospeche que puede tener fiebre tifoidea, ¿a qué institución se puede acercar? Porque muchas veces se van a los hospitales y abarrotan los hospitales y a lo mejor se puede tratar en una unidad de salud. Claro, mire, en salud pública existen lo que se llaman niveles de atención. La atención primaria en salud, que es la que damos en los ECOs, en las unidades de salud, creo que sería un muy buen escoge. Porque como el caso de la señora que escribió hace un momento, su niño probablemente lo que tenía era una infección de garganta, no meritaba ir a un hospital, lo ven perfectamente ahí. Ahora, cualquier médico con la capacitación y todo lo que se les da, que se descubre un caso que sospecha, porque lo ve mal, que es tifoidea, su deber es referirlo a un segundo nivel, que es ya un hospital. Sería el deber ser. ¿El tratamiento es igual para niños y adultos? Es el mismo. Lo que cambian son los tipos de antibióticos que usamos en niños, en adultos y en embarazadas. ¿Y qué tan importante es cumplir, verdad, el tratamiento de los antibióticos? Porque uno se los dan y es como se los empieza tomando, medio se siente bien y no, pero por eso tienen su ciclo también, por eso son medicados. Gracias. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Ahí estaba el doctor Héctor Ramos, internista, epidemiólogo, jefe de la unidad de vigilancia del Ministerio de Salud. Si usted tiene alguna consulta, puede llamar al 2205-7000, se lo repito, 2205-7000, y por supuesto a lavarse bien las manos y evitar de contagiarse o contagiar a alguien más de fiebre tifoidea. Con esa buena información nos vamos a una pausa, volvemos. Es internista, epidemiólogo, jefe de la unidad de vigilancia del Ministerio de Salud. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hablemos un poco de la fiebre tifoidea. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas? La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa, la produce una bacteria. Esta bacteria, pues, en las personas que están infectadas por la misma, sale a través de las heces. Y cuando no hay las medidas adecuadas de higiene, por ejemplo, el ir al baño y no lavarse las manos, o que la disposición de las heces vaya a un lugar que no